Entonces decía yo, no estaba diciendo nada, porque estoy comenzando la grabación, pero a nuestro estimado público y patrocinantes tengo que comentarle que sería bueno, después de este final que algunos estudiantes están describiendo como un golpe, pasar de una sublime historia de amor ¿cómo es que decían? Ah, alguien puso, esa historia me causó un desorden de emociones. Del amor absoluto a la tristeza del golpe sin anestesia. Exactamente, un golpe. Eh, es una palabra, casi es un término de la disciplina que se utiliza a menudo. El autor y el texto nos da un golpe. Eh, y ahora no sé cómo regresar a la pantalla con el texto. Entonces aquí. Y nos deja sentados. Y después de eso, cuando el final es tan sorprendente, que en la última línea nos dan un dato que es lo que uno menos espera, conviene ir al principio otra vez. Pero bueno, ni siquiera es que conviene, que uno se dice, ah, no, pero déjame ver, porque quién sabe, a lo mejor este muérgano narrador me estaba dando los datos correctos y yo estaba ilusionado aquí con otra cosa, estaba viendo pajaritos, o estaba mirando para arriba, en lugar de estar tejiendo los datos para darme cuenta de la verdad. Entonces uno empieza a leer otra vez con esa nueva información y empieza a encontrar más cosas, ¿no? Vamos a ver cómo comienza la historia. Tantos años bailaron juntos el capitán y la niña Eloísa que alcanzaron la perfección. Esto nos puede responder una hipótesis un poco más cierta, lo que me preguntaba, creo que Ana, ¿qué edad tenía la niña Eloísa? Bailaron durante muchos años, ya ella era mayor de edad por lo menos, era ya una mujer grande, ¿no? Tantos años bailaron juntos el capitán y la niña Eloísa que alcanzaron la perfección. Cada uno podía intuir el siguiente movimiento del otro, adivinar el instante exacto de la próxima vuelta, interpretar la más sutil presión de la mano o desviación de un pie. No, no habían perdido el paso ni una sola vez en 40 años. Se movían con la precisión de una pareja acostumbrada a hacer el amor y dormir en estrecho abrazo. Por eso resultaba tan difícil imaginar que nunca habían cruzado ni una sola palabra. Mira, desde el principio el muérgano del narrador nos lo había dicho todo. Narradora, quizá, como Sheresade. Nunca se habían dicho una palabra en 40 años que tenían bailando juntos, todos los domingos por lo menos, ¿no? Porque ella al principio iba todos los domingos con su mamá allí al bar y después cuando se murió la mamá siguió yendo ella sola, lo dice claramente más adelante. Y nosotros pensando que estaban bailando y que de verdad los turistas le tradujeron. Caramba, chico. Eso me lleva a pensar, ¿por qué estoy hablando yo? Eso me lleva a pensar, qué gente tan generosa la de ese pueblo, cómo lo querían, ¿no? Y bueno, y a ella también, porque fueron capaces de mantener esa ilusión ahí, por lo menos ese instante, para que el pueblo, el pobre viejo, no sé, cuando digo viejo lo digo con cariño, para que el pobre viejo no se derrumbara, ¿no? Que no se desilusionara, que no se muriera de tristeza. Díganme algo, chicos. Bueno, ya me han estado diciendo cosas, pero qué interesantes las cosas que han dicho. Pero sigan. Pero quizás entonces, como ustedes, como estaban diciendo antes de eso de que podría ser una alucinación o no, si aquí dicen que han pasado 40 años y seguían manteniendo esa ilusión, quizás se refieren a que en ese momento ellos sintieron como que fue la primera vez que se enamoraron, rejuvenecieron de alguna manera tras ese baile y mantuvieron esa ilusión, no sé, podría ser, ya que estamos Mire, aquí hablando. sí. Mira, yo tenía una profesora de esta misma materia, Yajaira Arcas, que participó en una conferencia el último día de la semana de aniversario de la escuela. A lo mejor Sí, si estuviste conectada a
o estuviste presente en el auditorio en ese evento, a lo mejor la recuerdas. Sí, ella mencionó algo así como que la situación que sucedía cuando estaban solamente 5 mujeres profesoras, no cinco Sí, profesoras, sí, y que las reprobaban, que eran estrictas, y una serie de cosas como que lengua española sí era fuerte, por lo menos en sus tiempos. sí, exactamente. Pero yo, con esto que dijo Dinis, me acuerdo de algo que dijo Yajaira una vez, que lo escribió en la pizarra. Yo tengo aquí la película, la estoy viendo en este instante que está escribiendo esto. Uno puede decir lo que se le antoje sobre un cuento, sobre un texto, siempre que pueda demostrarlo con el cuento mismo. Es decir, esa hipótesis que acaba de lanzar Dinis, yo quizás no la había pensado, no sé, quizás sí, pero cuando lo menciona, me vienen a la mente frases que dice el narrador que uno puede ir tomando aquí y allá y las puede ir juntando para demostrar eso. Que a lo mejor la ilusión se mantuvo durante 40 años, ¿no? Y no que fue ya después de que se murió la niña Eloísa, que ya el señor estaba mayor y que, bueno, perdió la oportunidad de pedirle matrimonio. Y cuando por fin llega una persona, unas personas que hablaban su idioma, entonces aprovechó. Y me acuerdo de que él tuvo como indeciso de levantarse e ir a hablar con los muchachos que hablaban su idioma. eh, Estuvo unos minutos, unos segundos, no sé, como indeciso, ¿no? Entonces, quién sabe, a lo mejor pasó eso que ella dice. A lo mejor es que la muchacha se murió joven y él se ilusionó pensando que ella bailaba con él todos los domingos, tanto que hubo una perfección de movimientos y de combinación, de comprensión, así como si hubieran pasado toda la vida durmiendo juntos, que cada quien sabía por dónde se movía el otro. Esa descripción aquí en el primer párrafo se me parece mucho a la descripción en el último párrafo, en el cual hubo un baile tan hermoso, tan armonioso, que rejuvenecieron los dos. Y si no fue que rejuvenecieron, sino que estaban todos recordando el primer baile de cuando eran muchachos. Todo puede uno decirlo siempre que el texto lo ayude a demostrar, ¿no? Es una hipótesis loca o es una idea que se me metió a mí en la cabeza, que si el texto da para hacer esas afirmaciones, no se detengan porque la idea que se les ocurre es descabellada. El texto ayuda, se puede decir. Yo pensé que ya había pasado antes de que le pidió matrimonio y eso, y solamente él estaba recordando cuando pasó por primera vez porque ya estaba senil el señor y por eso es que intentaba más o menos mantener la ilusión, porque como dicen al final, de que si terminaba la canción ya se fumaban los recuerdos de ella. Se iba a Y por, derrumbar. Ujú, exacto, y por eso es que pensé que a lo mejor ya le pidió matrimonio cuando ella estaba en vida y él estaba volviendo al club para más o menos, primero por el hábito y segundo para recordar los viejos tiempos. Sí, para mantener la ilusión, ¿no? Porque esa ilusión lo hacía feliz, quizá. Sí, creo que también eso puede uno figurárselo con cosas que dice el texto por ahí, por aquí, por allá. Ajá, muy bien. Bueno, yo tengo otra teoría A que ver, es un poco, que a lo mejor lo que pasaba, que ellos sí se habían casado, ellos sí habían ido al sitio, bailaron muchas veces, pero ¿qué pasó? El hombre le habrá pedido matrimonio, ella aceptó, pero ella habrá muerto mucho antes. Entonces, él, como él estaba en esa etapa de duelo, es como lo que hacía era, iba a ese lugar para siempre tener presente esos bellos recuerdos que tuvieron bailando, de ahí la precisión, porque a lo mejor cuando eran jóvenes se conocieron y bailaban y como se conectaron también durante ese momento, él como para no perder nunca el recuerdo de su esposa, siempre iba ahí, ya sea por costumbre, por hábito, como para tratar de recordarla cada vez que pudiese. Por eso en la parte final, cuando justamente dicen que mejor no apaguen la música porque automáticamente va, ese recuerdo del recuerdo de su difunta esposa se va, es por eso. Porque si le cortan la música,
él regresaría a su tristeza. Ah, eh, me doy cuenta de que estas dos últimas hipótesis tienen no sé, como un conflicto con la idea de que él nunca dijo una palabra en el pueblo, porque no hablaba español. Cosa muy rara que en 40 años no aprendiera a hablar español o cualquier idioma del país donde estaba. Pero bueno, el narrador dice que no hablaba ni una palabra del idioma del lugar, y las personas que vivían ahí ni siquiera sabían de qué lugar era, de qué país venía, y entonces le tenemos que creer al narrador. El narrador dice que no habló nunca. Ah, y que nunca se atrevió a pedirle matrimonio. Cuando le estaba pidiendo matrimonio por medio de los dos intérpretes, imagínense, eh, dijo, bueno, ella le dice, ¿no le parece un poco apresurado? Lo cual nos puede hacer pensar que eso sucedió en la juventud. Ella le dice, no es un poco apresurado. Y él dice, bueno, yo creo que me he tardado demasiado en decirlo, lo cual nos puede hacer pensar que es en la vejez. Y no puedo esperar 40 años más a que por casualidad pase otro por aquí que hable mi idioma. Entonces, si eso es verdad, entonces quizá no pasó esta hipótesis de que si se casaron de jóvenes o en algún momento y que, bueno, murió joven o qué sé yo, esas hipótesis. Yo me imaginé que pasó que sí que 3 días antes de los hechos de la historia, ya cuando ella está muerta y él estaba recordando todo eso, o sea, de que él llegó 3 días, se casó con ella, 3 días después la señora muere, más o menos, porque Bueno, 40 años, porque 40 años son mucho tiempo. Me exacto. imagino, Sí, me imagino que ellos más o menos tendrían como 80 para arriba de edad. sí, 40 años es mucho tiempo, pero quizá para el amor no. Y es que, qué bueno que mencionas esto de los 3 días y los 40 años, porque el dato de los 40 años, sean reales o imaginarios, en la vida de estos personajes o en la vida del bar, la vida de los amigos, de los vecinos, de los músicos, del dueño del señor alemán que vivía ahí, el dueño del bar también era alemán, o era alemán, o en la vida de los muchachos que llegaron y tradujeron, sean imaginarios o sean reales, el hecho es que este es el dato con el que podemos trabajar. El dato de imaginarse que 3 días antes o 3 días después de casarse se murió la señora o alguna de esas hipótesis, solo podemos elucubrarlas y no deberíamos elucubrar mucho, porque en análisis literario, esto es algo que hay que aprender pronto para seguir trabajando en el futuro. En análisis literario, lo que el narrador no dice, no importa, no existe. Así como hay que decirlo. Lo que el narrador no menciona, no existe y no importa. Si importara, el narrador lo mencionaría. O si hace falta para algo, lo va a mencionar. Entonces, uno se puede imaginar, sí, esas posibles acontecimientos para podernos explicar cosas. Pero bueno, no tienen mucha base en la narración. O sea, no puede uno hacer eso que decía la profesora Yajaira, ¿no? Que uno puede decir lo que sea, siempre que el texto nos dé, nos dé material para comprobar. Pero sí, todo eso que tú mencionas, Hidalgo, y lo que hemos mencionado todos, es posible. Está dentro de lo posible, incluso dentro de la ficción. Lo posible dentro de la ficción. Es un mundo posible. Ajá. ¿Alguien más? Ana, por favor, tú Pero, eres de la casa, tú puedes intervenir. profe, pero ¿usted no cree que con 40 años a lo mejor lo que el autor no quiere expresar es, por ejemplo, que a lo mejor puede ser que ellos a lo mejor ellos tuvieran, yo qué sé, 80 años, más o menos, ahí a saber yo, pero a lo mejor y la esposa se habrá muerto hace no mucho, que ella se habrá muerto hace, yo qué puedo decir, una semana, 3 días, pero a lo mejor para el capitán ese tiempo, aunque para nosotros sea poco, a lo mejor para él lo siente como si fuese mucho, como que si para él en su burbuja, como él está tan devastado por la muerte de su esposa, a lo mejor para él
3 días pueden significar 40 años, ¿sabes? A lo mejor él lo quiere decir con esa intención de reflejar algo que para nosotros sea corto, pero para él sea por su sentimiento de tristeza tan grande, sea mucho. O sea, que lo siente como que es demasiado, que ha pasado tanto. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Es verdad. Es la mujer Ah, que él verdaderamente amó, así que no va, su mente no puede deshacerse de ella así como así porque haya muerto ahí hace 40 años o a la cantidad de tiempo que sea. Simplemente su mente va a construir todas estas historias para mantenerla viva a ella. Sí, 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 sí. Quiero agregar que no estoy invalidando ninguna historia, ninguna hipótesis, mejor dicho. No estoy invalidando ninguna hipótesis. Solo estoy tratando de que nos movamos dentro de lo razonable en la ficción. Bueno, y en la realidad también. Eh, si encontramos datos razonables en el texto, magnífico. Eso nos ayuda a construir hipótesis, a construir explicaciones y también a construir interpretaciones, ¿no? Incluso a encontrarnos a nosotros mismos en el texto, porque eso es otra cosa que pretende el texto, ¿no? Que nos encontremos ahí, que nos veamos a nosotros mismos ahí, porque, perdónenme que fastidie tanto con esta afirmación, la literatura trata de nosotros. Trata del ser humano en general. Yo soy humano, trata de mí. O sea, yo puedo ser el capitán, yo puedo ser la niña Lois, yo puedo ser la mexicana, yo puedo ser los muchachos suecos o finlandeses que llegaron. Yo puedo ser este hombre, el dueño del bar, que se dio cuenta de que ahí venía una ceremonia, una cosa importante. Él no podía vestirse de cualquier manera, se quitó el delantal. Por lo menos ya no parezco que estoy trabajando, que estoy haciendo un trabajo duro. Tengo que poner acorde. Yo puedo ser cualquiera de los personajes. Los músicos que entendieron que tenían que mantener esa ficción ahí mientras el pobre hombre estaba ilusionado, viviendo un poquito de su romance nunca acabado con la niña Lois. Entonces no estoy Es, deshaciendo ninguna hipótesis, ¿eh? es que también la idea que le estaban siguiendo el juego y él no estaba bailando con nadie, sino solamente con sus recuerdos. Es muy deprimente, increíblemente deprimente. a ver, Pero, sí, sí, pero, si te pones la imagen de un tipo solo bailando, es como que es algo triste cuando lo pones en perspectiva. pero si me pongo la imagen que debe haber tenido él en su mente, será igualmente deprimente. No, obviamente para él no, porque para él, él estará con ella y para él sería todo lo contrario, para él es feliz. Obviamente si Ah, yo me pero, pongo en sus zapatos siendo él, sería todo lo contrario. pero ¿qué hay que hacer sino ponerse en los zapatos del personaje? O de algún personaje, ¿no? Porque se puede ver desde el punto de vista de cualquiera de los personajes. Eh, yo te quería preguntar, Hidalgo, deprimente parece negativo, ¿no? Parece como, por Dios, ¿cómo se pone este señor a hacer el ridículo? ¿No? ¿Estoy entendiendo bien? No exactamente, bueno, un poco, quizás. Bueno, Pero es que tampoco imagino que él sabe que está haciendo el ridículo, más bien no, de claro que no. que él ya está básicamente a tres, a 3 pies de morirse, un pie en la tumba, básicamente. Y entonces ya ahí no percibe la realidad como es. Y por Ajá. eso es que me parece como algo deprimente, muy triste, muy trágico. Bueno, ahora que dice trágico, triste, esas otras palabras, entiendo mejor, creo. Porque es que deprimente parece como que estuviéramos reprochándole al personaje que no tiene conciencia de lo que está haciendo. Y ciertamente no la tiene, porque bueno, está mayor y además acaba de perder o perdió hace muchísimo tiempo a la mujer que amaba, con la que nunca cruzó una palabra, pero bailaba con él divinamente, con ella divinamente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué siente uno?
cuando está delante de un personaje así, o delante de cualquier personaje. ¿Qué siente uno? Lo que en análisis literario se llama empatía. Siente lo que en análisis literario, incluso desde los griegos, se llama catarsis, que consiste en mirar lo que está pasando delante de uno. Este es un concepto que proviene del teatro antiguo griego. Existe todavía, eso lo seguimos sintiendo cuando vamos a ver una obra teatral, pero es que les quiero decir que proviene de los tiempos de los griegos porque desde esos tiempos se ve así el texto de intenciones literarias. ¿Qué sentimos? Por ejemplo, empatía, ya mencioné, catarsis. Y esto quiere decir que uno se despega de su vida real para expandirse un poco, para recrearse, para penetrar en la vida de otros que quizá no existan, porque estos personajes no existen, pero hay actores que existen. Uno se imbuye en la vida de otro, vive otra vida, ¿no? Y de cierta forma como que se relajara la vida de uno. No, no es tan dura como la ve antes de entrar en el teatro, antes de entrar en el cine, antes de abrir el libro, ¿no? Y se vuelve la vida un poco más vida, ¿no? Porque se suma con la vida, esto de que se suma lo pongo yo, se suma con la vida del personaje. Pero lo vemos desde el punto de vista del personaje y uno se dice, bueno, esta es la vida, este señor estaba sintiendo esto, estaba ilusionado con esto. Pero fíjense que los músicos, que parece que están en sus cabales, se solidarizan, se empatizan con él y le, 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 le siguen dando, mantienen la ilusión del baile, del día del compromiso, de la petición de mano, ¿no? Como si fueran unos muchachos, porque el viejo ya está viejo, ya no está la señorita. Eh, entonces uno lo que hace es empatizar con el personaje, ¿no? No podría ser, como diría Horacio Quiroga, no es, pero podría ser nuestra vida. ¿Y qué dice Aristóteles de eso? Mire cómo salto de Horacio Quiroga, que murió en el siglo XX, salto a Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles? La literatura no es la vida como es la vida como nos gustaría que fuera. A ver, Dini, dígame. ¿Me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, me escucho. ¿Sí? Muy bien. Eh, yo nada más venía a decir que en base a lo que dice el texto, yo sí pienso que la señora existió, la señora está viva, quizás murió después de todo esto, de lo que cuenta, lo que dice en el cuento corto, y los 40 años sí Se oye muy mal. Se oye muy mal, pasaron, Dini. Se oye muy mal. porque es lo que nosotros como lectores, Denis, Denis, se oye muy mal. como lectores Se oye muy mal. podemos ver, porque nosotros la única forma que tenemos de conectar con este mundo es a través, ahora no, sí, no, Sí, bueno, sí, ahora entiendo lo que dices. Te decía muchas veces que se oye mal, no, parece que no me oyes. pero ahora sí me escucha bien, Ahora sí te escucho bien. ¿no? Ok. Le decía que en base al texto, en base a este cuento, si puedo llamarlo cuento, no estoy muy segura porque recién estoy comenzando a las lecturas de los géneros literarios, que yo sí pienso que estos 40 años pasaron y estos eventos sí podrían ser reales. ¿Por qué? Como nosotros como lectores, la única forma en la que podemos conectar con ese mundo es a través de los ojos del autor. Todo lo que se diga para nosotros podría,
vendría llamando, para darle un nombre, sería la verdad. Nosotros no tenemos forma de saber si eso es cierto o no, pero como lo están relatando de esa manera, así es que nosotros podemos, podemos saber la verdad. Eso es la verdad para el autor, aunque pueden existir ciertas pistas acerca de si esto es real, por ponerlo de una forma, o si sucedió de esa manera o no, pero como es lo que nos está pintando, es la única forma en la que nosotros podemos sacar una hipótesis. Todas las hipótesis son válidas, como usted dijo, mientras nos basemos en el texto, pero como es lo que nos presenta, eso será la verdad para nosotros. Me recordó Esa es la verdad para nosotros. que ya lo he mencionado antes a, a un libro que estoy leyendo, que es una narración basada en testigos. Entonces, nosotros no sabemos si eso pasó realmente así, porque ahí está tres hipótesis de los hechos como tal, pero es la única forma en la que sabemos estas personas existieron o no, hicieron esto o tal, incluso si podrían estar los hechos alterados. Eso era lo que quería decir. Sí, has hecho la descripción, una descripción magnífica de lo que es el narrador. Tú dices autor, pero es el narrador. Claro, el autor escribe eso, pero en la teoría el narrador no es lo mismo que el autor. De eso hablaremos cuando toque en el programa, pero tu descripción del autor es en realidad del narrador. El narrador es nuestros ojos dentro de la ficción, dentro del cuento, dentro de la narración. Entonces, lo que él dice es la verdad, como tú has dicho. Tenemos que creer lo que dice, porque bueno, si no creemos lo que dice, bueno, no se está cumpliendo en primer lugar el pacto ficcional, pero es que si es nuestros ojos dentro del mundo de la ficción, lo que él nos da, eso es lo que tenemos que confiar que eso es lo que está pasando ahí. Claro que hay historias en las cuales, o hay narraciones, o formas de narrar, en las cuales uno dice, ah, mira, pero según como me dijo el narrador esto, si yo lo pongo un poquito a la izquierda, puede interpretarse de otra forma, y si lo pongo un poquito más abajo, puede interpretarse de esta otra. Hay espacio para eso, pero lo que nos dice el narrador es lo que es. No podemos pensar que el narrador nos está mintiendo. Por ejemplo, el narrador podría estar dosificando la información, que este narrador lo hizo, para darnos una sorpresa al final, que también lo hizo. Pero ciertamente, lo que el narrador dice es lo que pasa en el mundo de la ficción. Existe un libro, una novela estadounidense que se titula Nuestro hombre en La Habana, un espía, ¿no? Yo siempre pongo esa imagen para hablar del narrador. Tú mandas un espía a un país enemigo y lo que ese espía te vaya mandando, eso es lo que tú tienes que creer, porque lo mandaste tú, le estás pagando tú, es de tu bando, tienes que confiar en lo que dice, ¿no? Y nuestro hombre en La Habana trataba de eso, de un espía. Así que eso es. Lo que el narrador no cuenta, además, no existe. Si él no vio motivo para contárnoslo, si no vio motivo para mandar un fax sobre eso, porque eso no te va a servir para nada. Otra cosa lo que uno sí puede hacer con la información que nos manda el espía, es decir, el narrador, es hacer elucubraciones razonables, ¿no? Es decir, a uno le mencionan, por ejemplo, este es un ejemplo clásico, no solo es clásico porque es de la antigüedad, sino porque todo el mundo lo usa. A uno le dicen que Odiseo, el protagonista de la Odisea, era un hombre sano y uno no le tienen que describir nada más. No hace falta que se describa nada. Es un hombre sano. Tiene sus dos piernas, sus dos manos, tiene nariz, cabello, etcétera, ¿no? Tiene pecho, rodilla, todo. Todo lo que normalmente tiene. Ahora, si le faltara una pierna, el narrador lo diría. Bueno, si le faltara una pierna y eso fuera importante para él,
Porque si no es importante, pues tampoco lo menciona, o lo menciona de paso, no se concentra en eso. ¿Qué personaje existe? No me viene a la mente ninguno, en el cual el narrador se concentra porque tiene que mencionar mucho que el personaje es de esta o aquella forma, porque si no el lector no va a conocer cabalmente la historia. No me viene a la cabeza ningún personaje, pero a ver, cuando el narrador de Don Quijote describe a Don Quijote, se detiene mucho a dar detalles. Era alto, pero era flaco, enjuto de carne, dice. Es decir, no comía completo. ¿Por qué? Porque el dinero que lograba obtener por la venta de sus terrenos, que eran para sembrar, el dinero que lograba obtener lo gastaba en libros. Y leyó tantos, bueno, que me imagino que se habrá arruinado, aunque Don Quijote era un noble pobre. ¿No? Los nobles normalmente son ricos, este era un noble pobre. Eh, y bueno, y estaba echado al abandono, lo que hacía era leer. Entonces el narrador se detiene a describirlo físicamente, porque es importante cómo es Don Quijote físicamente y cómo es el caballo físicamente. No era un caballo elegante como los caballos de los héroes, ¿no? Como aquel caballo hermoso y joven, como el caballo de Napoleón, o el caballo sobre el cual vemos siempre a Bolívar. No, era un pobre caballo viejo. Y el Tomás, profesor porque estaba inspirado. Chamo, y el profesor estaba inspirado. Profe. Sí, ¿qué volvió. pasó? Estaba diciendo que el caballo de Don Quijote era un pobre caballo viejo, flaco, ya acabado, enfermo, y que además era un caballo de trabajo. No era un caballo así lujoso, era un pobre caballo de nada, barato. Y encima estaba ya viejo. Y hay que detenerse en ese detalle, o el narrador se tiene que detener porque es importante para que nos figuremos cómo es la vida de este loco de Don Quijote. Pero si no mencionan el caballo, sí, claro, es noble, tiene caballo, y ya está. Ni siquiera nos tienen que mencionar que tiene caballo, porque lo tiene que tener. Eso pasa también aquí en esta historia. Lo importante que nos mencionan mucho es que este hombre hablaba un idioma extranjero y que en ese pueblo donde se hablaba español, que por cierto yo creo que ese pueblo es en Venezuela, eh, pues no, él no dijo nunca ni una palabra. El idioma, aunque dicen que en el bar no era importante el idioma, en la vida de este señor lo era, sí lo era mucho, porque él no hablaba nunca. Y como hablaba un idioma extranjero para la mujer de sus sueños, pues ni siquiera le habló nunca. Habló cuando aparecieron estos hombres y la gente del pueblo que estaba en el bar, hasta se callaron todos para escucharlo hablar por fin alguna vez en la vida. Y cuando terminó de hablar, se quedaron mirando por todos lados, nadie decía nada, no hacían ruido. Tiene razón, aunque a veces es difícil darse cuenta cuando el narrador miente si no hay indicios. Yo diría que no miente. Lo digo así para no pelear contigo. Yo diría que no miente, sino que nos da unos datos que pueden ser dudosos, que a primera vista no sabe uno mucho qué hacer con ellos, pero después se comprueba que era verdad lo que había dicho, solo que estaba como incompleto, que nos dijo un sinónimo que a propósito, para que pensáramos algo que él necesitaba que pensara para seguir maniobrando por el otro lado, contando la historia, haciéndonos creer una cosa, cuando en realidad más tarde al final, nos va a revelar todo como es. No es que nos va a revelar la verdad, porque verdaderamente el narrador no debería mentir, no es natural, no es lógico, no es teóricamente plausible que el narrador mienta, sino que, bueno, nos da una dosis de información apropiada para que vayamos entendiendo, pero que no lo entendamos todo. Al final, uno saca la cuenta y dice, mira, sí, la información está completa. Solo que el muérgano a mí me encanta llamar muérgano a los narradores, ya se habrán dado cuenta. Uno saca la cuenta y se dice, está completa, solo que el muérgano del narrador me lo estaba dando a cuentagotas. Y yo quería un río de información. Que tener paciencia. Es más, Algo que también
Adelante, ¿Sí? adelante. No, que algo que también pasa mucho es que es como imposible también contar todo lo que sucede en una historia desde un solo punto de vista, Claro. porque, o sea, siendo realistas, uno como persona, sucede un hecho, y esto lo vi mucho en la escuela de historia, si sucede un hecho, pueden haber 10 personas, pero Otra vez, cada está pasando esto de que se persona oye una sílaba sí va a y tener un 18 sílabas no. punto de vista Que le digan a Ana Arias que y no se una entiende lo que historia dice. diferente. Se No empezó se a escucha. cortar, no se entiende lo que dice. No, Una sílaba creo sí, que 18 es su no. conexión, profesor. Yo la escucho. Ay, yo no. Profe, creo que es su conexión. Puede ser. A ver. Sí, hay poca. En Perdón. Perú, no. Normalmente no hay este problema. Normalmente, perdón, muchas veces el narrador puede omitir información y más tarde en la historia completar los hechos. Bueno, a ver, Gabriela está diciendo esto y yo me acuerdo de que cuando volvemos al Me cuando perdí, no volvimos, sé dónde me quedé. cuando volvimos al Sí, principio, después de leer el final, sí que, o sea, nos dimos cuenta, me estarán escuchando, de que en realidad el narrador nunca nos engañó. Desde el principio nos dijo que ellos bailaban todo el tiempo, pero que nunca se habían dicho ni una palabra. Que existía una armonía perfecta entre ellos, pero que, bueno, nunca se habían eh, hablado. No nos estaba engañando. Ah, Alecillo estaba por entrar y yo pensé que estaba levantando la mano. Bueno, no, Arias, no entendí lo que decías y lo que estaban tratando de decirme los que hablaron después tampoco. Debe faltar poco para que se desconecte esta llamada. ahora me escucha. Más o menos. Entendí que dijiste, ahora me Aló. escuchas. Yo te escucho. Bueno, ya para cuando se vuelva a conectar. Eso lo entendí muy bien. Ya para cuando se vuelve a conectar. Ok. Te queda un minuto. Queda un minuto.